Bueno, muy buenas tardes a todos los estudiantes de la asignatura de fertilidad de suelo y nutrición de plantas. En esta clase virtual quiero presentarles un poco el uso y aplicación de la cal agrícola, considerando un poco lo que es los resultados de análisis de suelo. Y hay varias metodologías que generalmente se utiliza para la aplicación de la cal agrícola. Siempre es importante tener en cuenta que la cal agrícola se tiene que aplicar lo justo y necesario de tal manera que podamos mejorar, o sea, aumentar la productividad de los cultivos agrícolas. Una mala aplicación de cal agrícola también puede causar efectos perjudiciales para los cultivos agrícolas y mismo para el suelo. De repente suele pasar que aplicamos en exceso la cal agrícola y puede causar un desequilibrio nutricional, como por ejemplo aumenta la concentración de calcio y de magnesio en el suelo, pero hace desaparecer otros cationes del suelo, como por ejemplo el potasio, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos teniendo un desequilibrio nutricional. Entonces en esta clase vamos a explicar un poco las metodologías que se utiliza y por otra parte también la importancia de la aplicación de cal agrícola. Acá en esta lámina, en la siguiente lámina, vamos a observar, ¿verdad?, la disponibilidad de nutrientes en relación a lo que es el pH del suelo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? En esta lámina estamos observando que a medida que el pH de mi suelo yo estoy elevando, que esto yo puedo lograr con la aplicación de cal agrícola, yo voy a estar disponibilizando la mayor cantidad de nutrientes, como por ejemplo calcio, magnesio, potasio, nitrógeno, boro, azufre, así también como el caso del fósforo, ¿verdad?, que es un elemento químico muy importante para las plantas que sí o sí necesita, y estamos viendo acá que a partir de 6 hasta 6,5 aproximadamente estamos teniendo la mayor disponibilidad de fósforo. Y la mayoría de los micronutrientes, como el caso de hierro, cobre, zinc, manganeso, aumenta su disponibilidad cuando el suelo es ácido o cuando el pH es bajo, ¿verdad? Y acá estamos observando entonces que esto va a ir disminuyendo a medida que va aumentando el pH del suelo, a excepción de los dos micronutrientes, cuál es el molibdeno y el cloro, que aumenta su disponibilidad con el aumento también del pH del suelo. Por eso estamos viendo que el rango de disponibilidad de la mayoría de los elementos químicos estamos obteniendo un pH 6 a 6,5. Por eso es importante mantener nuestro pH a este nivel de 6, 6,5 aproximadamente. Y el aluminio estamos viendo acá de que realmente va desapareciendo, ¿verdad?, a medida que aumentamos el pH del suelo, ¿verdad? Acá estamos observando que el aluminio a partir de 5,8, 6 hasta 6, 7 aproximadamente disminuye su disponibilidad. Y esto es lo que nosotros deberíamos de eliminar del suelo, porque es el elemento químico más tóxico para las plantas, que generalmente las plantas no deberían de absorber este nutriente. Por otra parte, es importante observar también en esta lámina, estamos observando el porcentaje de aprovechamiento de los nutrientes en función a la acidez de los suelos. Y acá vemos, por ejemplo, y podemos poner el caso de nitrógeno. Si mi pH del suelo es 4,5, si yo aplico 100 kilogramos de nitrógeno, solamente el 20% se va a aprovechar, el resto no se aprovecha, se pierde en el suelo porque el suelo es ácido. A medida que yo aumento el pH del suelo, el aprovechamiento va a ser siempre mayor. Entonces eso es lo que explica un poco en esta lámina, de que a medida que yo voy elevando el pH del suelo, el aprovechamiento de los nutrientes en sí o del fertilizante aplicado va a ir aumentando gradualmente también. Entonces si mi pH, si mi suelo es ácido, por más que yo aplique gran cantidad de fertilizantes químicos, eso no se va a estar aprovechando en el suelo. Es lo que nos explica ahí, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar si mi suelo tiene acidez? Es importante, por una parte, es hacer análisis de suelo. Cuando nosotros nos vamos al médico, al doctor, lo primero que nos pide es análisis de sangre para conocer un poco la situación de esa persona, ¿verdad? Nosotros también como profesional lo que deberíamos siempre de pedir al productor en sí, primeramente hacer un análisis de suelo para conocer la situación de esos suelos. Pero por ahí hay algunos productores que lo hacen, y en el mismo campo podríamos observar si tiene un crecimiento pobre, un crecimiento desigual, por ejemplo, también, ¿verdad? O algunos parches y manchones donde hay manchones de crecimiento desigual, ¿verdad?, o color más amarillento, ¿verdad? Significa que
tiene problema de acidez ese suelo. También tenemos problemas, a veces arrancamos las raíces y encontramos que las raíces son cortas y engrosadas. Significa que esas raicillas, cuando quiere absorber algunos nutrientes, lo que pasa cuando absorbe el aluminio, que es tóxico, como las raicillas son muy pequeñas, por donde absorbe los nutrientes, entonces se forman lo que es son agallas, ¿verdad? En sí, ahora se engruesan las raíces y a partir de ahí entonces los otros nutrientes ya no pueden absorber. También podemos observar a veces la poca nodulación. Los nódulos generalmente en suelos ácidos, el rizobio, no se pueden multiplicar esas bacterias, entonces es difícil también de encontrar nódulos. Significa también que tu suelo es ácido, ¿verdad? Y por otra parte, amarillamiento y muerte de la punta y borde de las hojas, que es generalmente causado por toxicidad de manganeso, que encontramos generalmente en los suelos ácidos, ¿verdad? Entonces el encalado de suelo, acá podemos observar en esta lámina, cuando nosotros aplicamos cal agrícola, acá tenemos nuestro suelo es ácido, significa que tiene alta concentración de aluminio, también tiene hidrógeno. Lo que nosotros estamos aplicando entonces es carbonato de calcio, ¿verdad? Ese carbonato de calcio, cuando aplicamos, después de eso siempre es importante remover el suelo de tal manera que tenga contacto con el suelo, ¿verdad? Para que se pueda mover en el perfil del suelo. Y siempre es importante que haya agua también en el suelo. De repente, si después el encalado llueve a los 2-3 días, sería lo ideal. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que sucede en el suelo? Entonces, todos los cationes que están retenidos, ¿verdad?, por las arcillas o por el suelo en sí, específicamente el caso del aluminio, sale del sistema y entra el calcio a ocupar esa carga negativa. Y el aluminio que estaba, cuando nosotros aplicamos el carbonato de calcio, generalmente se forma una reacción en donde se desprende del carbonato de calcio, se desprende entonces el calcio, se desprende el CO2 y se desprende el hidróxido. Este hidróxido entonces se junta con el aluminio y se forma lo que le llamamos hidróxido de aluminio. Hay un proceso de precipitación que le llamamos eso en química, ¿verdad? Se precipita, entonces es como si fuese que ellos se juntan acá. Esto con el transcurso del tiempo a lo mejor se va a liberar otra vez este aluminio. Por eso que el encalado es importante de llevar adelante cada 3 a 4 años, ¿verdad? Porque este aluminio con el transcurso del tiempo va a aparecer nuevamente. Entonces acá vamos a observar un poco algunos resultados de análisis de suelo, ¿verdad? Estamos teniendo el pH 4,58, pH al agua, es un suelo ácido, ¿verdad? La concentración de calcio 1,18, magnesio 0,33, potasio 0,09, aluminio 1,90. Estamos observando de que todos los cationes del suelo que nosotros necesitamos están en un nivel bajo y el aluminio en cambio está en un nivel elevado, ¿verdad? Es lo que nosotros no necesitamos, pero está en un nivel elevado. Entonces, en base a esto vamos a hacer algunas recomendaciones de análisis, algunas recomendaciones entonces de encalado de suelo. Entonces, primeramente hay que calcular saturación de bases. ¿Qué es saturación de bases? Es la cantidad de cationes que tiene ese suelo, cationes que necesitan las plantas en sí, ¿verdad? Y estamos hablando ahí entonces lo que es la saturación de bases. La saturación de bases le llamamos en sí a la cantidad de bases que tiene disponible el suelo sobre la capacidad de intercambio catiónico. En este caso, en esta lámina, estamos observando que letra T, que generalmente en materiales bibliográficos brasileños encontramos como T, y eso significa CIC, capacidad de intercambio catiónico. Entonces, la suma de bases está compuesto de calcio, magnesio, potasio y sodio. Entonces acá estamos teniendo, hay algunos materiales que traen también en vez de este S, SV larga, que sería suma de base. En este caso solamente S, calcio, magnesio, potasio y sodio. Entonces acá estaríamos teniendo lo que es la suma de bases, que es, según resultado de análisis de suelo, nosotros teníamos que el calcio es 1,18 más magnesio 0,33 más potasio 0,09 y más sodio que no tenemos. Entonces tenemos 1,6 centimol carga por kilogramo de suma de bases. Y mi C y C entonces sería la suma de bases más aluminio más hidrógeno. Entonces la suma de bases yo ya tengo acá, que es 1,6. ¿Y cuánto fue mi aluminio según resultado de análisis de suelo? 1,90. Entonces mi capacidad de intercambio catiónico en mi suelo es 3,5 centimol carga por kilogramos. Y la fórmula entonces, como vimos al inicio, ¿verdad?, que sería la suma de bases, que es 1,6 centimol cargas por kilogramo, sobre capacidad de intercambio catiónico, que es 3,5 centimol carga por kilogramo,
por 100 y estamos teniendo entonces 45,7%. O sea, ¿eso qué significa? Es un ejemplo que se puede poner, por ejemplo, es que si yo tengo 1 litro de suelo, ¿verdad? 45, o sea que 457 gramos está compuesto, entonces estaríamos diciendo de calcio, magnesio, potasio. El resto está ocupado entonces por aluminio. Más del 50% de mi capacidad de intercambio catiónico está compuesto entonces de aluminio. Entonces es un suelo bastante ácido que tiene poca capacidad de retención de nutrientes. Ahí estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, índice de saturación de aluminio se puede hacer directamente 100 menos saturación de base y ya tenemos, o si no, podemos utilizar también esta fórmula, ¿verdad? Que podemos observar acá en la figura, ¿verdad? En esta lámina, y que sería del 54%. Después tenemos la eficiencia relativa de la cal agrícola. Ese se refiere un poco a la granulometría de la cal agrícola. Y acá estaríamos observando de que a medida que la granulometría, el tamaño de las partículas del suelo es menor, vamos a tener una reacción en el suelo del 100%. Menor de 0,3 milímetros, vamos a tener 100% de eficiencia relativa de esa cal, o sea que va a reaccionar, va a tener efecto en la corrección de la acidez. Cuando el tamaño de las partículas es de 0,3 a 0,84 milímetros, solamente 60% de eficiencia relativa. Cuando el tamaño de las partículas de la cal es de 0,84 a 2 milímetros, solamente 20% va a reaccionar, el resto no va a reaccionar. Y cuando el tamaño de las partículas es mayor a 2 milímetros, que sería ya como el grano de la mayor al grano de una arena en sí, la reacción va a ser 0%, ¿verdad? Entonces de ahí que es importante tener en cuenta eso. Acá estamos observando entonces el tema del PRNT de la cal agrícola, poder relativo a neutralización total. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? PRNT es el poder neutralizante de la cal que proviene entonces de la capacidad química que tiene esa cal agrícola, y eso se saca en base a la cantidad de óxido de calcio y la cantidad de óxido de magnesio que tiene esa cal, y esto se tiene que mandar a analizar también en un laboratorio de suelo. Por eficiencia relativa, entonces, ¿qué significa? Que se refiere a la granulometría de la cal agrícola dividido 100, ¿verdad? Entonces de esa forma se calcula lo que es PRNT. Acá podemos observar un poco en esta figura cómo se hace ese cálculo, ¿verdad? Del poder neutralizante, también de la eficiencia relativa. Hay que extraer muestras de la cal y hacer este famoso zarandeada en sí para conocer un poco la eficiencia relativa y para ver un poco qué cantidad de cal es lo que tiene tal granulometría y multiplicar entonces por su relación cada uno de tal manera a tener la eficiencia relativa. Según esta cal que vamos a estar utilizando, por ejemplo, el poder neutralizante es del 98% y la eficiencia relativa es de 63,4%. Entonces mi PRNT va a ser poder neutralizante de la cal por eficiencia relativa sobre 100. Entonces utilizamos el poder neutralizante, que sería esto, 98,02 por 63,04 dividido 100, y ahí tengo mi PRNT que es del, ahí estamos teniendo del 62,14%. Este sería mi PRNT entonces. Y esto es lo que vamos a estar utilizando. Entonces, acá lo que nos explica es que el 62,14% de la cal reaccionará en los próximos 3 a 5 años. Dice la diferencia usted pagó por piedra. ¿Qué significa? De que cuando el tamaño de las partículas de la cal agrícola es muy elevada, generalmente va a tener una reacción tardía o no va a reaccionar en el suelo. Por eso que es importante el tamaño o la finura de la cal agrícola.